Muchas gracias por la entrevista para Cine Garage. Tengo una duda muy grande y al mismo tiempo muy física. A ver. ¿Cómo se veía el guión de Gravedad antes del rodaje y cómo se veía después? Es decir, ¿qué tan descriptivo era? Porque el plano secuencia inicial es monstruoso. Quiero decir, se mueve mucho. Es interesante porque el guión, si lo lees, el primer tratamiento y lees y ves la película, muy poco cambia. Si acaso cambiaron ciertos diálogos en cuanto subió Sandra y George, porque pues como que nos ayudaron a darle vida al personaje. Pero en la cuestión descriptiva, desde esos primeros tratamientos, era muy específico en todos los elementos que tú ves en pantalla, porque por dos razones. Era una película que dependíamos de estas metáforas visuales para contar la historia. Entonces, desde el guión teníamos que tener muy claro que ella, al entrar a leerlo, se echaba en una posición fetal, se quitaba la ropa como si fuera, pues, estuviera desprendiendo de pieles viejas. O sea, como que todo tenía que estar muy claro en el guión. Y también porque por la cuestión tecnológica, como tuvieron que desarrollar toda una nueva tecnología para transmitir lo que estaba en el papel a la pantalla, como guionistas teníamos la responsabilidad de que lo que estuviera en el papel sí funcionara, porque pues no había mucho, estaban desarrollando, invirtiendo mucho para traducirlo a la pantalla, entonces había que ser muy específicos desde el guión. Hace rato le preguntaba a Alfonso que hay muchas teorías alrededor de lo que Gravedad podría representar. Y le pregunté qué tan lejos le gustaría a él que llegaran estas lecturas, ahora que menciona las metáforas, lo de la piel, lo de la ropa. Y me dice que eso él prefiere dejárselo al público. Tú como parte más del lado, sé que el guión lo escribieron entre los dos, pero tú que no entraste directamente a la dirección, ¿qué tan lejos te gustaría que llegaran estas lecturas que tú sabes que estaban en el papel y que a lo mejor o no están cachando o están cachando al revés? O muchas veces lo interesante es que había muchas lecturas que están en el guión allí y que me da mucho gusto, porque en la prosa es bien fácil decir, se pone en una posición fetal como si fuera un bebé a punto de renacer. Pero bueno, uno nunca sabe si la imagen sí va a traducir eso y me ha dado mucho gusto ver que la gente lo cacha. También es bien interesante cuando la gente cacha cosas que a ti ni se te habían ocurrido. O sea, creo que es lo que es bien padre esta experiencia, que lo que queríamos era crear una montaña rusa donde entonces cada quien como espectador con su propio lente, porque pues la vida te regala distintos lentes, pues proyecta sus propias cosas a esa historia. O sea, y queríamos crear algo muy donde al llevarte de la mano de un personaje que va a llegar a una catarsis, tú tengas tu propia catarsis. Yo creo que el público agradece que justo sea una lluvia de cosas, de imágenes, de encuadres para poder dar tu propia lectura. Pero ¿qué ideas había en el papel? Por eso te preguntaba cómo se veía antes y después, que no llegaron y que tú dices todavía después de haber visto la película, creo que esa encajaba justo en ese momento. No, es que lo contrario, o sea, casi todo lo que está en el papel llegó a la imagen y es más, llegó a ver algo que me sorprendió, que yo no me esperaba, que es que pues tú como guionista pues lees el guión y tienes casi puedes cerrar los ojos e imaginarte pues lo que es la película. Pero el lado humano de Sandra Bullock sí es cuando, o sea, hay escenas como la escena que está ella en el Soyuz, que pues sí lees el texto y era un texto muy emotivo y te dice mucho, pero que yo como guionista pues ya me la sé de memoria, pero aun cuando la veo a ella actuar tengo una conexión. O sea, sí es impresionante lo que logra hacer Sandra para crear una conexión emocional con el público. Eso es del lado de las satisfacciones. Se sabe y hay muchas leyendas, hay muchos chistes sobre lo que sufre el guionista a la hora del rodaje. ¿No? Cómo se mueven los párrafos. Sí, yo lo que tuve la ventaja, porque sí me sé esa paranoia de que pues escribes tu guión y te lo destruyen. Sí. Yo tuve el gran privilegio de que mi co-guionista era el director de la película, entonces si me iba a hacer borrar un párrafo, lo hacíamos desde el proceso de escritura del guión. Y muchas veces pues sí, discutíamos y de esa discusión sobre, no, eso hay que mantenerlo, pues surgía una mejor idea que a ninguno de los dos se nos había ocurrido. Bueno, Jonás, mil gracias por la entrevista y muchas felicidades. No, gracias a ti.